Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar. Aún antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí.
No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja la tormenta nueva y va por mí. Perdonarlo sin merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387, de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 90911375215 a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendí.
Buenos días, qué bueno estar hoy conectada con todos ustedes. Un saludo a cada familia que hoy nos escucha desde sus casas. Ha sido una cuarentena larga. Los extraño, anhelo verlos, conversar personalmente con ustedes y abrazarles. Confío en que Dios está obrando poderosamente en sus hogares. Les está hablando, enseñando, sanando y restaurando. Dios obra de maneras que a veces no podemos comprender. Confío que cuando nos volvamos a ver, seremos mejores. Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme a Números 13, 32, 33. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. La charla de hoy la he titulado Mentalidad de langostas. El Señor ha liberado a Israel de la esclavitud. Este es el contexto. Ellos estaban oprimidos en Egipto y el Señor los ha sacado de ese país haciendo un despliegue de su gran poder y gloria. Mandó las 10 plagas. Después de esto, cuando los israelitas habían salido, Él abrió el mar rojo para que pasaran como por tierra seca, ya que los egipcios, quienes insistían en que los israelitas volvieran a su país, por lo que les significaba para su economía, venían atrás, les estaban pisando los talones con sus carros, caballos y jinetes. Y justo cuando estos egipcios deciden atravesar el camino abierto en el mar para los israelitas, se viene el muro de agua y los arrasa, muriendo ahogados en el fondo del mar. Ya en el desierto, en plena travesía hacia la tierra que Dios les prometió a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, el Señor fue maravilloso, les proveyó el maná, la carne, el agua, etc. No se les desgastaba el vestido, no se les desgastaba el calzado. Un día, Moisés, por orden de Dios, escoge a 12 hombres para explorar la tierra que habían de heredar este pueblo. Y él escogió a los jefes de cada tribu de Israel. Él escogió al líder de cada tribu de Israel. Entonces ellos van y hacen tal exploración por 40 días. Al regresar se presentan ante Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita y hacen el siguiente informe. Acompáñenme a Números 13, 27, 33. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, los jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Hay algo que me llamó poderosamente la atención mientras leía este último versículo, y es cómo estos jefes del pueblo de Dios se veían ante aquellos habitantes como langostas, y además aseguraban que así los veían a ellos. ¿Por qué verse como una langosta frente a alguien o a algo o frente a alguna circunstancia? ¿Por qué verse como langosta ante los habitantes de una tierra que Dios había prometido darles? Es un asunto de mentalidad. Definitivamente, Egipto influyó en sus mentes, logró su objetivo.
Egipto hacía que ellos se vieran a sí mismos como esclavos, como poca cosa, como langostas. Ellos habían vivido 430 años en Egipto y la generación que estaba allí con Moisés tenía etiquetas en su alma como soy esclavo, no soy lo suficiente, no sirvo para nada, no sirvo para esto, no puedo hacerlo, soy insignificante, no soy importante, etc. Y aunque el Señor nuestro Dios les mostró a través de su extraordinario poder y majestuosa liberación, que eran su pueblo, que los amaba y que cumpliría las promesas dadas a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos se veían a sí mismos como langostas. Esa promesa tan maravillosa que Dios le dio a Abraham, que a través de él bendeciría a todas las naciones del mundo, no había hecho mella en ellos, porque se veían como esclavos. La etiqueta puesta en Egipto lamentablemente prevaleció. Fue tan fuerte la mentira que creyeron acerca de sí mismos, de su identidad, que los invalidó para conquistar la tierra prometida, porque finalmente esa generación murió en el desierto y no conquistó la tierra. Ellos dijeron que preferían morir en el desierto antes de enfrentar a estos gigantes que estaban en estas tierras. Y tal como lo dijeron, se les concedió, puesto que toda esta generación murió en el desierto y fueron sus hijos criados en el desierto quienes conquistaron la tierra prometida. Quiero preguntarles, ¿alguna vez te has visto como langosta frente a otro? ¿Alguna vez te has sentido como poca cosa frente a alguien? ¿Qué etiquetas has aceptado que se arraigan en tu vida que no te permiten avanzar frente a lo que Dios tiene para ti? Hoy es un día para decidir cortar con estas etiquetas, despegarlas de nuestra alma. En la Biblia nos podemos identificar con hombres y con mujeres que como tú, que como yo, vivieron luchas, dificultades, retos, desafíos, alegrías, tristezas, buenos y malos tiempos. Vemos lo que pasó con los que confiaron en Dios y los que no. Con los que obedecieron a Dios y los que no. Cómo el pecado nos lastima. En la Biblia vemos esto, cómo el pecado nos destruye, cómo las mentiras, cómo las etiquetas que creemos acerca de nosotros mismos nos acerca o nos aleja de cumplir nuestro propósito. Los israelitas que salieron de Egipto se veían como langostas, pero también quiero hablarles de otra historia que está en la Biblia. Sucede muchos años después, un poco más de 400 años. El primer rey de Israel se sentía poca cosa. Tan mal se sentía que prefirió esconderse entre las maletas el día de su ceremonia de elección. Acompáñenme a leer 1 Samuel 10, 20 al 23. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente de entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Quis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. Entonces le preguntaron al Señor, ¿dónde está? Y el Señor contestó, está escondido entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo sacaron. Era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Aunque era alto, aunque era bien parecido, tenía una etiqueta. Él se sentía indigno. Poca cosa para ser rey de Israel. Él mismo le dijo esto al hombre de Dios, al profeta Samuel, designado para ungirlo como rey. En 1 Samuel 9, 20 a 21. Pero les pongo en contexto. Resulta que Saúl había salido con su criado a buscar unos burros de su padre que se habían perdido. Al recorrer varios días
sin dar con el paradero de los burros, deciden consultar al profeta Samuel por los burros. Y esto es lo que le dice el profeta de Dios. Vamos a la palabra, primera de Samuel 9, 20 al 21. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Por qué estaba diciendo Saúl que su tribu era la más pequeña? Porque en verdad lo era, en verdad era la más pequeña. La tribu de Benjamín era realmente la más pequeña, ya que había sido casi destruida por los israelitas, ya que los de la tribu de Benjamín habían cometido un crimen espantoso, terrible, vergonzoso al haber violado y asesinado a la esposa de un levita. Sin embargo, el Señor escogió a un benjaminita para que fuese el primer rey de Israel y fue ungido. Vamos a la palabra de Dios, primera de Samuel 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. El Señor le estaba dando dignidad al escogerlo para ser rey de su posesión más preciada, de su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Esto debió ser suficiente para que Saúl se quitara la mentalidad de langosta, para que él dejara de pensar que él era poca cosa. Pero no fue así, desafortunadamente no fue así, ya que después de ungirlo venía esa ceremonia especial con todo el pueblo, para presentarlo como el rey de Israel. Y es allí donde se escondió en una maleta, como ya leímos. ¿Qué etiquetas podemos percibir en el rey Saúl? Tu tribu es de violadores y asesinos. Nada que hacer. Eso fue lo que te tocó. Tu pasado te define. Tu tribu es insignificante o tu familia es insignificante. Mira el país donde naciste. Nos puede pasar a nosotros, ¿cierto? O pensaba tal vez que no se merecía nada, nada bueno puede venir de tu tierra, eres una vergüenza, no tienes madera de rey, solo sirves para cuidar el ganado de tu padre. Y como la cereza del pastel, cuando lo nombran públicamente rey de Israel, dice en la palabra, en 1 Samuel 10:27, lo siguiente. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Le tuvieron en poco. Esto fortalece la etiqueta del rey Saúl como de poco valor, como de poca cosa. Y en el momento él disimuló, pero lo mejor no es disimular, lo mejor es confrontar, es enfrentar esa etiqueta frente a la verdad de lo que Dios ha dicho de nosotros. Saúl pudo haber confrontado con la verdad a estas personas desde la posición que Dios le había dado como rey. Hubiera sido sanador si les hubiera dicho algo como esto. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hubiera sido sanador si Saúl hubiera dicho algo como, ustedes me desprecian por la tribu de la que soy parte, pero el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, quien nos libró de la esclavitud de Egipto y nos entregó esta tierra donde fluye la leche y la miel, le ha placido escogerme como líder y rey de su posesión más preciada. Me ha ungido. Si esto lo ha hecho el Señor, ¿cómo se atreven a desafiarme? Pero lo que hizo Saúl fue disimular, no confrontar. Y capítulos después vamos a ver que esa baja estima de Saúl tuvo consecuencias fatales para él y su familia. Por abrazar la mentira acerca de su identidad, perdió el reino.
tener etiquetas o creer mentiras en vez de creer la verdad de Dios acerca de nosotros mismos no es cosa de poca monta. Tenemos que parar esas etiquetas, desecharlas de nuestra vida. Debemos detectar esas manchas puestas en nuestra alma que no nos permiten avanzar, hacer lo que estamos llamados a hacer. Debemos hacer lo que estamos llamados a hacer y para ello es importante que tú tengas la identidad en Cristo, porque esas etiquetas no te permiten llevar a cabo tu misión, porque esas etiquetas nos hacen ver como langostas frente a los demás y terminan por estropear la identidad y el propósito de Dios para nuestra vida. Esas etiquetas que nos hacen vivir en temor, escondiéndonos de las circunstancias, escondiéndonos de nuestro llamado, escondiéndonos de nuestra dignidad. Y es que no se trata de controlar que otros no nos etiqueten, pues eso es imposible, puesto que no podemos controlar lo que otros digan o expresen acerca de nosotros. Lo que sí podemos hacer es cómo responder frente a una etiqueta. Debemos escoger qué y quién me define y de la mano de Dios decidir dar prioridad máxima a lo que la palabra de Dios dice y expresa de mí y así vivir una vida que honre la verdad, una vida que honre a Dios. De esta manera cumpliremos nuestra misión en esta tierra. Dios quitó el reinado a Saúl y se lo entregó a David, hijo de Isaí. David había sido etiquetado por sus hermanos como poca cosa, pastor de ovejas, pastor de pocas ovejas. Atrevido le habían dicho, malintencionado le habían dicho. O sea, David también fue etiquetado. No pudo controlar eso. Otra cosa que me llama la atención es que su padre no lo tuvo en cuenta el día que el profeta Samuel le pidió que le presentara a sus hijos. Llamó a todos menos a David. Sin embargo, David no abrazó esas etiquetas. Él decidió conocer, amar y vivir con Dios y para Dios. Y abrazó las verdades de Dios en su alma y llegó a ser el rey conforme al corazón de Dios. Cumplió la misión que Dios le había encomendado en esta tierra. Nuestro Señor Jesús es linaje del rey David. Todos enfrentamos gigantes. David enfrentó a un gigante al que todo el pueblo le temía, se llamaba Goliat. Medía casi 3 metros, portaba una armadura de bronce, tenía escudero, tenía una boca enorme que desafiaba con palabras amenazantes a su pueblo. Hacía alarde de su poder, alarde de sí mismo y aseguraba que los iba a hacer esclavos. Pero David se enfrentó a ese gigante desde su posición como ungido de Dios, ungido por Dios, el Señor y el Creador del universo. Acompáñenme a la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 45 al 47. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Algo así como: no me miren a mí, sino al Dios que está en mí. Y ese día el Señor entregó al gigante en las manos de David. David lo venció. David creyó que Dios es quien salva. Dios es quien unge, Dios es todo lo que él necesitaba. Y Dios es todo lo que tú y yo necesitamos. Es Él
quien nos da valor y nos define, y nuestras acciones deben mostrar esta verdad. Lo importante es lo que Dios dice de mí. Lo importante es lo que Dios dice de ti. Volviendo al principio de esta charla, captamos que los israelitas tenían mentalidad de langostas. Así es como se llama la charla de hoy, mentalidad de langostas. Ellos habían abrazado las etiquetas, ellos se veían como langostas frente al enemigo. Y eso sucede muchas veces con nosotros. Magnificamos al enemigo, magnificamos la circunstancia, magnificamos al gigante, llámese como se llame, se puede llamar diablo, circunstancia difícil, adversidad, virus, y vemos más grande el enemigo de lo que es al lado de nuestro poderoso Dios. Dios nos habla a través de su creación. Y les quiero contar algo, porque bueno, Dios nos habla a través de su creación, de una circunstancia, de una persona, de un pastor, de un libro. Y también en algunas oportunidades usa las películas de dibujos animados, como en mi caso. Un día, mientras veía Chicken Little con mis hijos, dentro de varias enseñanzas que Dios me dio a través de esa película del pollito chiquito, que dijo el cielo se cae, que por ello recibió horribles etiquetas, era burlado por sus compañeros, su papá se sentía avergonzado por él. Y es este pollito chiquito quien enfrenta una aparente invasión extraterrestre. Un grande y monstruoso gigante que tenía toda una ciudad conmovida, asustada, llena de desesperación, llena de miedo. Pero el terrible gigante y monstruoso extraterrestre era una ilusión, era un robot manejado por un ser que parecía una bolita así de peluche chiquita, con una vocesota y que no medía más de medio metro. Realmente a veces magnificamos al enemigo, lo vemos más grande de lo que es, porque no conocemos a Dios. Si vamos con Dios, vamos a ver a nuestro enemigo, a nuestro problema chiquito. Cuando sabemos quiénes somos, vamos a enfrentar esos gigantes desde lo que somos en Cristo Jesús y no nos vamos a ver como langostas. Quiero también contarles una historia que me inspiró demasiado. Cuando conocí la biografía de Milton Hershey, el creador de los deliciosos chocolates Hershey, acá tengo uno. Me encantan además las barritas Hershey, que son de talla mundial. Bueno, la historia de este hombre me inspiró demasiado. Él fue despreciado por la familia de su madre y etiquetado como soñador e inútil. Hershey se esforzó y se levantó de muchos fracasos. La primera vez que salió a vender sus dulces como vendedor ambulante, otros vendedores ambulantes lo cogieron a piedra y lo echaron de sus calles. Pero superó todos los obstáculos. Él continuó con su emprendimiento, duro trabajo, dedicación. Milton nunca se rindió. Enfrentó sus gigantes de la mano de Dios como buen cristiano. Cuando su compañía despegó, empleó su riqueza para cuidar a otros. Fundó una ciudad para los trabajadores de Hershey. Creó una escuela para niños necesitados y creó una fundación dedicada a la educación, la cultura y la salud. Esta historia es inspiradora. Es de un hombre que no permitió que lo etiquetaran y luchó y emprendió de la mano de Dios y conquistó grandes cosas. Quiero preguntarte algo, a ti que estás allí en casa. Mientras estabas escuchando, ¿vinieron algunas etiquetas a tu mente? Palabras malas dichas por tu padre, por tu madre, tus hermanos, tu maestro, tu jefe, tu novio o a alguien a quien admirabas. ¿Abrazaste esas palabras? Hoy es el día para que te despojes de esas etiquetas.
hoy es el día para que te despojes de la mentalidad de langosta. Vas a decir no a la mentalidad de langosta. No me vuelvo a ver ante otros como una langosta. Voy a abrazar la palabra de Dios. Hoy te digo, abraza la verdad. Decide conocer a Dios y conocer lo que Él piensa y dice de ti. Y cumple tu misión en esta tierra. Y la vas a cumplir de su mano. Quiero darte esta promesa. Está en Deuteronomio 4:20. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Somos preciados, somos amados, somos su pueblo, somos sus hijos. Hay una promesa, hay una palabra preciosa que amo profundamente y es Juan 3:16, que dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que vales la sangre de Cristo. Decide hoy por abrazar la verdad. Decide hoy por abrazar a Cristo, por abrazar su palabra. Decide hoy verte de la manera correcta. Acompáñenme en esta oración. Padre Santo, te doy gracias por decirme que me amas, que soy importante, que me has elegido, que me has escogido. Gracias, Señor, porque me has dicho que soy tu pueblo, que soy tu herencia, que soy tu familia. Hoy decido renunciar a toda etiqueta, todo lo que hayan dicho mal acerca de mí, todo lo que yo haya creído en mi corazón que no es conforme a tu palabra y que haya sido impuesto sobre mi vida. Todo aquello que no me haya permitido avanzar, que me ha hecho verme como una langosta, como poca cosa, que me ha hecho vivir en temor, en tristeza, en angustia, que me ha hecho sentir como si la vida me quedara grande. Señor, esas cosas te las entrego, Señor. Yo decido creer la verdad. Hoy, Señor, yo renuncio a toda mentalidad de langosta. Decido a verme como tu hija, decido verme como lo que soy, amada, la niña de tus ojos, preciosa, elegida, ungida por ti. Hoy, Señor, te doy gracias por perdonarme mis pecados, Señor, porque yo he pecado, Señor, porque he hecho cosas independientemente de ti, Señor. Y hoy te pido perdón. Además he creído mentiras, Señor. Perdóname por creer mentiras y no creer la verdad dicha en tu palabra. Perdóname, Señor. Gracias por dar a tu Hijo, por salvarme a mí. De tu mano decido derribar los gigantes que se presentan en mi camino. De tu mano decido enfrentar la situación que estoy viviendo actual. Decido confiar plenamente en ti, confiar en tu poder, confiar en tu bondad. Decido además conocerte, Señor, porque me doy cuenta que no te conozco. Hoy decido conocerte, hoy decido vivir para ti. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Si hiciste esta oración y quieres conocer más de nuestros contenidos, danos tus datos en el enlace que aparece en la descripción de este video. Un abrazo. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en @kids buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.